El Sol mirado desde la Tierra parece muy constante y silencioso. En cambio, cuando se mira desde el espacio se puede ver que es bastante turbulento y activo. La actividad de la superficie del Sol crea un tipo de clima denominado clima espacial, que puede afectar nuestra infraestructura tecnológica y nuestra sociedad. El Sol expulsa constantemente una corriente de partículas llamada viento solar que afectaría a la Tierra si no fuera porque estamos protegidos por un campo magnético. La interacción entre el viento solar y el campo magnético puede causar el clima espacial. El evento de Carrington fue la tormenta solar más grande jamás vista desde que hay registros. Los ciclos solares se repiten aproximadamente cada 11 años y los cálculos estiman que existe un 10% de posibilidades de que se produzca una gran tormenta solar como la de Carrington que podría impactar contra la Tierra. Se ven tormentas solares constantemente y tienen un efecto en nuestra infraestructura tecnológica. Las tormentas solares pueden causar una actividad en la atmósfera y la magnetosfera de la Tierra que pueden dañar las redes de energía eléctrica que alimentan a nuestra sociedad. Pueden interrumpir las comunicaciones por radio y satélite y pueden hacer que falle nuestra navegación GPS. Existe una organización americana denominada NOAA, responsable de describir y predecir los cambios en el medio ambiente mediante la investigación de los océanos, la atmósfera, el espacio y el Sol. NOAA está trabajando con sus socios internacionales y de esta manera poder observar desde diferentes puntos de vista el clima espacial. Para la observación del clima espacial desde el espacio, se dispone de todos estos satélites que utilizan imágenes del Sol y hacen mediciones del viento solar, mediciones cronográficas de la atmósfera exterior del Sol y la corona, y de esta manera tienen constancia constantemente de cuándo se producen grandes explosiones. También observan el campo magnético del Sol y de la Tierra con los satélites GOES de la NOAA. De la misma manera que hacen las predicciones y pronósticos de los huracanes y clima terrestre, observan el Sol. Buscan actividad, estudian cómo se desarrolla y de esta forma poder predecir si la actividad solar va a culminar en una gran explosión que pueda afectar la Tierra. Además, se está trabajando para expandir la capacidad de observación porque cuanto más se sepa del Sol, de más preparación se dispondrá y así se estará preparado para todo lo referente al clima espacial. Mientras tanto, se seguirá explorando el sistema solar.